Última hora de este Inteligencia Artesanal, hoy 16 de abril, día miércoles. El 11 de abril se celebró el Día Mundial del Parkinson en conmemoración al nacimiento de James Parkinson, que es el médico que describió por primera vez la enfermedad. Para hablar y conocer más del Parkinson está el doctor Martín Cesarini, que es neurólogo especialista en Parkinson. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Martín Lader aquí en Inteligencia Artesanal. Buen día, Martín, espero que estén bien. Bien, gracias. Usted también, espero que esté bien. Lo puedo tutear, ¿no? Sí, por favor. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué es el Parkinson? El Parkinson es una enfermedad, dentro de las enfermedades neurológicas, una de las más frecuentes, ¿no? Por debajo de lo que es la demencia por tipo Alzheimer, y es una enfermedad degenerativa que de alguna manera compromete la calidad de vida de la gente que la padece, ¿no? Vos recién nombrabas que el 11 es el día que quizás se conmemora o se hace alusión a quien la describió en primera instancia, y por ahí es importante tener en cuenta que hace décadas, siglo pasado, James Parkinson lo que hizo fue una descripción de los síntomas y en definitiva los signos que uno recaba cuando revisa al paciente, ¿no? Y hoy por hoy, en términos de definir el Parkinson, eso sigue siendo de extrema importancia, porque en definitiva es el dato que hace al diagnóstico, ¿no? A diferencia de otras enfermedades, el Parkinson como una enfermedad en sí no tiene una prueba que determine la presencia o la positividad, como podría ser un test de cualquier otra enfermedad que la llevo al raso, ¿no? Un test positivo de embarazo es positivo o no. En este caso, el diagnóstico es clínico, entonces creo que todavía la vigencia de lo que reportó hace muchísimos años James Parkinson sigue siendo de trascendencia. Más allá que tenemos un montón de herramientas para avalar esa sospecha clínica, el diagnóstico sigue siendo médico, ¿no? ¿Y cómo podés, o qué circunstancias llevan a que una persona tenga Parkinson? A ver, como enfermedad degenerativa, vuelvo a los inicios de la descripción, estaba basada en el acúmulo de una proteína. Hoy por hoy se sabe que hay un montón de variables que convergen a que la persona empiece a tener síntomas y signos al examen que definen la enfermedad. Lo que sucede es que en términos generales hay una reducción de la dopamina, que es la estructura fundamental en el desarrollo de la enfermedad, y cuando baja de un nivel determinado empiezan los síntomas. Pero lo concreto y lo importante para quien la padece o para la audiencia en general es que en algún momento empieza a tener alguna percepción de un cambio en el patrón de la forma de caminar, que ciertamente hay algún componente rígido en su desempeño, en su habilidad física o motora, y lo que uno tiene en mente, o lo que tiene en mente la gente en la gran mayoría, es que inicia una fase en la que el paciente tiembla. Que una persona tiemble no es signo, guión, o puramente vinculado al Parkinson. De hecho, muchas consultas que tenemos por temblor vienen con ese temor, entre comillas, pero en definitiva muchas veces es por otra causa. Pero lo que tiene que tener presente es que cuando aparece un temblor, cuando ese temblor tiene un componente que tiembla más una mitad del cuerpo o una mano más que la otra, y cuando ese temblor domina, cuando el paciente está en reposo o distraído, tiene la necesidad de ser evaluado para, esto que decía recién, poder confirmar o evaluar el diagnóstico potencial, ¿no? Pero ¿por qué es importante el diagnóstico hoy? Perdón, le hago una Sí, coma ahí, no un punto, una coma dale, nomás. Pero al revés, te lo pregunto. dale. ¿Podés tener Parkinson y no tener temblores? Claramente, porque Claramente. lo que domina como Ajá. diagnóstico clínico es que el paciente esté más lento. Ajá. Esa lentitud, viste que hablábamos de James Parkinson recién, con criterios clínicos para el diagnóstico, siguen vigentes y son los criterios que
se formularon en el Queen Square, que es una entidad en Londres, que habla que la persona, aparte de estar lenta, o tiene que temblar, o tiene que tener trastorno de postura, o tiene que estar rígido. Entonces, para el diagnóstico en términos generales, la lentitud no puede faltar. Ahora, un paciente puede estar lento y rígido y tener trastorno de postura y tener una sospecha diagnóstica de enfermedad de Parkinson, que es una variante que no tiembla, sino que está rígida y lenta. O puede tener esa lentitud que decía recién y sumar temblor, y en ese caso la variante de su cuadro parkinsoniano es tremorígena o tremorigénica o tiembla. Por lo tanto, es más frecuente, en términos generales, que el paciente esté lento y tiemble, que es lo que el común de la gente ve. Y por eso, cuando alguien tiembla, dice, che, será Parkinson, y entra la sospecha. Ahora, también puede que no tiemble, que esté rígido y lento, y que el diagnóstico también sea una enfermedad de Parkinson, ¿no? Claro, claro. Ahora, lo, lo vivo de cerca. La opción es buscar que lo atraviese de la mejor manera posible, tener una vida, a ver cómo decirlo, de lo más normal posible. ¿Esa es la búsqueda hoy? Sí, a ver, te lo puedo partir en dos situaciones Sí. muy concretas que es importante que la gente tenga en concepto. Mm. La enfermedad de Parkinson, en el común de la gente, tiene lo que planteaba recién, que es si tiembla o no tiembla, o si tiene un patrón de marcha que por ahí es evidente que va lento, que arrastra los pies o que va medio como apurado en su marcha. En términos generales, ¿no? El diagnóstico sigue siendo clínico cuando aparecen esos signos o esos síntomas. Ahora, de la enfermedad de Parkinson se saben un montón de cosas que van más allá de la fase motora o si tiembla o si está rígido, porque en definitiva hay síntomas que son no motores, que tienen un impacto directo sobre la calidad de vida de quien lo padece. Por ejemplo, hay síntomas que tienen que ver con trastornos digestivos, y que el paciente puede tener una constipación que supera la media y que de alguna manera impacta por sobre su calidad de vida. Puede tener síntomas urinarios en la que lo habitual es que tenga cierta urgencia. Entonces, viste esto de tener próximo un baño o tener la cautela de que si salgo, que si tardo, que si no tardo. Puede tener síntomas que pasan por la esfera cognitivo conductual, vinculados a su rendimiento intelectual o memoria, o vinculados a su conducta. Puede tener síntomas de los más diversos, trastornos del sueño, son muy comunes los trastornos del sueño, y puede rebotar como un péndulo de un lado al otro. Puede ser que el paciente tenga un insomnio de difícil manejo nocturno, pero también puede tener una somnolencia excesiva durante el día. Entonces, el diagnóstico sigue siendo clínico y tiene mucho que ver en la relación del médico con el paciente, pero también a la vez la calidad de vida de eso va a depender que uno trate los síntomas que van más allá de lo físico, lo motor. ¿Para qué? Para que la calidad de vida de esa persona no se vea vulnerada, ¿no? Consideremos esto que decía recién, si una persona tiene trastorno serio del sueño, lo puede impactar o imposibilitar en su desempeño en sus actividades diarias, laborales, sociales y demás, ¿no? Entonces, a veces uno, el concepto histórico de una enfermedad que tiembla o que tiene trastornos estrictamente motores, hoy involucra una esfera de síntomas que no son estrictamente motores y que muchas veces tienen mayor impacto que el físico o que el motor, ¿no? Sobre todo en los inicios. En cierto punto se le ha perdido como el miedo a la palabra Parkinson, porque antes prácticamente que no se podía nombrar. A ver, yo trato muchas veces esto en la frontal y con el paciente, de ver cuál es la percepción de una persona que viene al consultorio de alrededor de los 70 años acerca de la diabetes hace 50 años. Claro. Y lo planteo en la actualidad y lo extrapolo al Parkinson y planteo la misma situación. Hoy por hoy nosotros contamos con una batería de fármacos que hace 60, 70 años estaba basado solo en un medicamento. Se pueden combinar esos medicamentos. Hay terapéuticas que no son estrictamente farmacológicas y que pasan por tratamientos no farmacológicos. Tenemos una ventaja, un beneficio que yo siempre lo trato de reivindicar, que es
la Argentina en términos de neurología y particularmente en Parkinson, por lo menos que es en lo que yo tengo mayor expertise, tiene profesionales de trascendencia internacional. Y tenemos acceso o están dentro de nuestro territorio terapéuticas que no están en todo el mundo. Que hay que saber muy bien cuándo utilizarlas, que tienen una indicación muy puntual, pero que existen y que en definitiva ayudan mucho al tratamiento. Y eso es para valorarlo y también es para comentarlo. Y a la vez, también hay muchos profesionales que se desempeñan en el área de la investigación al respecto. Hoy por hoy en Parkinson se investiga demasiado, se investiga mucho en términos de modificar la enfermedad y de ver cómo se la puede tratar en las fases más precoces para que la enfermedad en principio no avance. Son todas en trabajos desde el punto de vista científico, muchos en fases iniciales, con teorías bastante promisorias. No es para alentar a la cura, pero sí, lo que voy en esto es que hay mucha gente atrás en la búsqueda o en el tratamiento de la enfermedad para poder modificarla, ¿no? Claro. Y eso me parece válido para comentarlo. Digamos, hoy una persona con Parkinson tiene una vida muy diferente a lo que era 10, 15 años atrás. Sin lugar a dudas, y a la vez también a esto que planteaba al principio, se le empezó a dar mucha trascendencia a los tratamientos tangenciales, si vos querés, a la rehabilitación, a la actividad física. Se empezó a involucrar mucho al entorno de la persona, porque en definitiva el cuidador, entre comillas, el asistente o el conviviente, también de alguna forma, como decías vos, tiene una visión de la enfermedad en la cual hay que buscar darle soporte para que sea, digamos, lo más útil, llevadero y que no termine siendo una sobrecarga para quien lo asiste, que muchas veces también es compleja, ¿no? Pero sí. Y como toda patología degenerativa neurológica, hay mucha postura en cuanto a lo aeróbico y la actividad física, desde la informalidad hasta la formalidad. No es lo mismo una persona que mantiene un índice de masa o mantiene un estado atlético, claro, con una componente muscular, que quien no, para todo lo que significa la enfermedad. Estamos hablando con el doctor Martín Cesarini, neurólogo especialista en Parkinson. El 11 de abril fue el Día Mundial del Parkinson. Pensaba esto, ¿no? Cómo se hace mucho hincapié en diferentes circunstancias, en diferentes enfermedades. Antes estoy hablando hace muchísimo tiempo atrás, era, descansá, no te muevas, y hoy al contrario, movete, estate activo, tratá de no quedarte para sobrellevar, en este caso es el Parkinson, pero lo podemos traspolar a otras enfermedades, justamente para sobrellevarla de una mejor manera, ¿no? Sin lugar a dudas, esto es fácil de ejemplificarlo, de tenerlo en la cabeza. Vuelvo a esto, una persona que tiene un sobrepeso excesivo y poca masa muscular y es sedentario, en términos de marcha, que es algo que se afecta particularmente del Parkinson, tiene mucho mayor riesgo de caerse que quien conserva un estado atlético o muscular como corresponde. Entonces, más allá del objetivo de prevenir la caída, de mantener un buen estado atlético, se abre también al estímulo social que significa la actividad física o el que significa el vínculo de rehabilitación. Converge con gente que tiene situaciones similares, hace grupos de pertenencia y estimula de alguna forma esto que yo dije al principio, que también el Parkinson en algunos casos afecta la conducta, el ánimo o lo cognitivo, ¿no? Entonces, esa relación plástica con pares, esa actividad física que exige alguna secuencia de actividades motoras, en términos generales es terapéutico también, ¿no? Martín, te cambio, solamente te hago una pregunta con respecto a este tema, que es algo que lo venimos siguiendo, lo venimos tratando aquí, que es el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Vos tuviste la posibilidad de estar con Diego, lo que puedas decir, si es que puedes decir algo. Tuviste la posibilidad de declarar hace poquito, ¿no? Sí, la semana pasada tuvimos que acudir con el resto de los profesionales que dimos asistencia en IPENSA, ¿no? En el 2020. ¿Qué podés contar? Sé que estamos en el medio del juicio, pero ¿qué podés decir al respecto? En realidad es la misma conclusión que sostuvimos del principio, que
en lo cual hicimos hincapié y lo sostenemos, esto sin entrar en debate con ningún profesional, pero que de momento cuando tuvimos que abordar a Maradona, el hematoma resultante de los estudios no tenía, a nuestro juicio médico, necesidad de intervención de urgencia o una patología emergente porque no lo meritaba ni clínica ni imagenológicamente, que fue lo mismo que dijimos el otro día, particular, bueno, yo hablo por mí, ¿no? Uh-huh. Que dije yo y punto, no mucho más tampoco. Vos pensás que tuvimos el abordaje con él y fueron horas que en definitiva estuvo en el sanatorio, y la conclusión nuestra fue esa, no mucho más, porque la realidad es esa, no tuvimos un tiempo de seguimiento. Lo que nosotros planteamos es que había una emergencia en cuanto a la resolución, y que la conducta, como cualquier paciente con situaciones como las que transitaba Maradona, era darle expectancia y ver cuál era su evolución y su panorama, ¿no? Y eso fue lo que tuvimos lamentablemente que ir a declarar la semana pasada por convocatoria de la Fiscalía, ¿no? Claro. Pero bueno, está claro como en su momento, a ver, aquellos que lo íbamos siguiendo desde afuera y escuchándolos, se veía que había, a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, responsabilidad en el tratamiento con el correr de los hechos y, como se dice vulgarmente con el diario del lunes, queda claro quienes tenían la decisión correcta, ¿no? Pero bueno, esto ya va por mi parte. Sí, es muy difícil saber eso porque, vuelvo a lo que dije al principio, depende mucho de cuál fue la evolución, la línea de tiempo. Yo lo único que puedo sostener es que en el momento en el que tuvimos intervención directa no había ningún criterio para que sea urgente o emergente tomar conductas. Lo que sucedió después, la verdad que es un contrafáctico que no puedo aseverar, ¿no? Martín, gracias por estos minutos, no solamente por este tema, sino, por supuesto, por el eje principal que fue la charla. El 11 de abril se celebró el Día Mundial del Parkinson, sos un especialista y queríamos conocer mucho más al respecto. Así que gracias por esta charla. Solo si me dejás para el cierre, Sí. que esto yo lo trato de decir siempre, Sí. este tipo de enfermedades tiene una prevalencia relativamente alta, 1 de cada 100 pacientes o 1 de cada 100 personas en términos generales lo padece, y son muy importantes tanto acá como en el resto del mundo el vínculo de las asociaciones de pacientes y de las tareas que se generan desde la comunidad. En Argentina hay distintos grupos de ese estilo, sería bueno que tengan un impulso también, o por lo menos que se difunda su existencia. Nosotros tratamos siempre de plantear que existe y no es más que buscar grupos o asociaciones de Parkinson, y van a ver que en el resto de... Muchas veces hay tutoriales o hay cosas que son útiles y creo que siempre está bueno decirlo, ¿viste? Muy importante. ¿Sabes qué? Ahora que decís esto, una más, me quedo una más. ¿Qué señales son las que deberían marcar una alarma o en cada uno o en la familia para acercarse y hacer un estudio correspondiente? La realidad es que el diagnóstico de Parkinson se hace cuando el paciente inicia con sus síntomas o sus signos clínicos. Por lo tanto, más allá que sabemos que hay 4 quizás síndromes cardinales que empiezan mucho antes de la fase motora, de alguna manera son cosas que son frecuentes en la población en general. Entonces es muy difícil que yo te hable, por ejemplo, de que hay un detrimento, baja el olfato, sobre todo en épocas post-COVID, ¿no? O que te diga que afecta el ánimo y tiende a deprimirse la persona, o que se constipa, porque en definitiva son síntomas que son bastante prevalentes en todo el mundo, ahora, en toda la gente, quiero decir. Ahora, yo siempre lo planteo esto, cuando hay síntomas que se perpetúan en el tiempo, y el paciente empieza con consultas por, qué sé yo, sensación de temblor no visible, o empieza con trastornos del sueño en las que se la pasa hablando de noche y arranca la patada y tiene mucha actividad onírica, o que tiene por ahí muchas consultas por algún dolor puntual. A veces el dolor sobreviene a que está más rígido o se mueve menos la estructura. Entonces, lógicamente que ante un dolor de hombro la consulta traumatológica va
pero a primera instancia. Ahora, si se sostiene, no está mal, al menos, el comentario para con el médico de cabecera clínico o la consulta con el neurólogo para hacer una evaluación semiológica y poder determinar si realmente hay algo más, ¿no? Eso me parece que es primordial. Martín, gracias. Un abrazo. Por favor, saludos a todos. Saludos. El doctor Martín Cesarini, neurólogo especialista en Parkinson. IA, inteligencia artesanal. Sería como la artificial, pero es la que usamos en épocas de crisis.